Esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 12. ¿Cómo la espiritualidad te puede cambiar la vida? Bienvenidos a Life Coach Podcast. Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas. Hola, ¿cómo están? Ya 12 episodios de este podcast. Son más o menos casi 3 meses de contenido y estoy muy contenta de estar generándoles cada vez episodios que están escuchando muy bien. He recibido bastante retroalimentación y comentarios del contenido que les gustan y preguntas. Recuerden que las pueden hacer. Al final del episodio les contaré cuáles son las redes para que dejen sus comentarios o cualquier sugerencia que puedan tener respecto a los episodios que vamos a seguir grabando. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial para mí. Las personas que yo he traído al podcast han sido personas que les tengo mucho respeto y mucha admiración y hoy no es la excepción. La mayoría de estas entrevistas han sido y van a seguir siendo con personas que han llegado a mi vida de alguna u otra manera de formas muy curiosas y han sido un ejemplo para mí y son maestros en diferentes etapas de mi vida. Y hoy entrevistamos a Ana Verónica Urizar. Casi nadie la conoce con ese nombre. Y ¿cuántos años tenemos de conocernos? Como 8 años. Como 8 años de conocernos. Muchas personas no la conocen por ese nombre. Probablemente alguien pregunta quién es Ana Verónica Urizar y todo el mundo así como ¿quién? Y la mayoría de personas la conocen por su apodo, que es Sakura. Entonces, contanos, Sakura, primero, ¿de dónde surge este apodo? Pues fíjate que eso apareció hace bastantes años atrás. Empecé a estudiar japonés y siempre me incliné demasiado por el tema de Asia. Me encantaba desde que era muy pequeña. Y cuando empecé a estudiar japonés, tenía una maestra que se llama Jun Kono. Y ella no podía hablar muy bien el español y los nombres se le hacían súper difíciles porque no existen las mismas letras que en español, ¿verdad? Entonces ella nos dice un día, bueno, elijan un nombre que a ustedes les guste en japonés y pues durante la clase así nos vamos a empezar a llamar para que sea más fácil, ¿verdad? Para practicar y todo esto. Entonces, después de empezar como que a ver qué nombre podría ser, un nombre que nos pudiéramos identificar con él, nace Sakura del árbol de cerezo, que es algo bastante representativo de Japón. Tienen poesía, códigos samuráis, hacen eventos bien grandes en Japón respecto al árbol de cerezo, ¿verdad? Entonces de ahí nace Sakura y me empiezo a identificar bastante con el nombre y ya todo el mundo me empieza a conocer por Sakura y así surge Sakura. Ok. Ajá. Bueno, hace como 8 años que yo te conocí, eras una persona y ahora sos alguien completamente distinto. Vamos a ir en la conversación fluyendo respecto a cómo ha ido cambiando tu vida. Pero antes de eso sí me gustaría un poquito que nos contaras de dónde sos, porque creo que no naciste en la capital, si lo recuerdo bien. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recordás de eso? ¿Y cómo caes tal vez en la ciudad? Uh-huh. Pues nacer tal cual venir al mundo, sí nací acá en la ciudad, okay. Pero mi familia, ambos papás trabajaban en Santa Lucía, Coatzamalguapa, que es un lugar que está al sur del país, ¿verdad? Pertenece a Escuintla. Entonces, desde pequeña me llevan para allá y estoy en este ambiente. Siempre, de ser honesta, siempre fue bastante extraño para mí. Uh-huh. Nunca me logré acoplar del todo al ambiente, a las personas. Fue bastante complicado. Y siempre venía de vacaciones acá con mis primas a Guate y yo acá ya me sentía como pez en el agua, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque las ideologías eran como muy diferentes. Yo desde pequeña
notaba que había muchas diferencias en cuanto a formas de ser con mis compañeras del colegio, por ejemplo. Entre tú y tus compañeras del colegio. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ellas tenían ciertas formas de ser y que yo no me acoplaba a eso, ¿verdad? Entonces, desde pequeña, aparte de ser hija única por mucho tiempo, quizá fue una persona muy, muy retraída, muy en mi mundo, bastante antisocial con niños, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al ser hija única, te acostumbras siempre a ser un poco más madura y a estar en el entorno social de tus papás o de tu mamá, en este caso mi mamá. Y pues esa fue más que nada la manera en la que empecé a desarrollarme, ¿verdad? ¿Hasta los cuántos años fuiste hija única? Hasta los 10, 11 años aproximadamente, que mi mamá se vuelve a casar, ¿verdad? Porque al principio pues fui hija única, mis papás se divorcian cuando tenía 4 años aproximadamente y empiezo a vivir con mi mamá. Y pues en esta etapa ya completamente sola con mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ok. ¿Y cuándo ya te pasas para la ciudad permanentemente? Fíjate que, como te decía, siempre viniendo de vacaciones acá porque no me acoplaba, no sé, cosas de adolescentes, estilos de vestirte, musicales, como cuestiones que te gusta hacer en tu tiempo libre. Nunca me adapté, nunca. El clima nunca me gustó, no soy una persona que disfrute del calor y ahí es súper caluroso. Entonces, siempre venía acá, entonces tenía más amistades acá en la ciudad que allá. Uh-huh. En Santa Lucía, ¿verdad? Entonces, con mis primas, mis primos, venía acá constantemente y después decido que ya no quería estar yo más tiempo allá y me vengo a estudiar acá a Guatemala. Más o menos cuando, un año antes de empezar la universidad, yo vine para acá. Uh-huh. ¿Que tenías cuántos años? Tenía 17 años. Ajá. ¿Y te viniste sola? Sí, o sea, empecé a vivir primero con unos tíos, después fue gradual el proceso en el que ya yo me pasé a vivir con una prima, que mi prima ya tenía bastante tiempo viviendo completamente sola con otros roommates y pues así ya empiezo a vivir yo completamente sola, sí. Ah, ok. Uh-huh. El tema que vamos a tocar hoy fue cómo de alguna manera la espiritualidad y encontrar otros caminos distintos en los que tú creías y todo fue cambiando tu vida y fue haciéndola lo que es hoy, que sos mamá, estás casada, uh-huh. Y sos una persona, como lo dije al principio, que siempre he hecho algún tipo de clic contigo, siempre te tengo mucho cariño, pero te admiro un montón cómo has llevado este proceso desde lo que yo recuerdo de cuando yo te conocí hasta el día de hoy. Sos una persona como muy distinta, pero para poner en contexto a las personas que nos escuchan, tal vez entender cómo la espiritualidad cambió para ti tu vida de estar metida en temas de drogas y de mucha fiesta y de mucha party, casi que, si no estoy mal, hasta cierto punto el ateísmo, claro. A cómo llegaste a ser alguien totalmente diferente. Entonces me interesa como mucho saber cómo entraste tú en este rollo de las drogas y cómo las probaste por primera vez, en qué ambiente estabas. Claro, fíjate que, como te digo, el mismo proceso de no adaptarte a ciertos círculos sociales, es decir, cuando yo vivía con mi mamá todavía, cuando yo venía acá, mi círculo social era cierto tipo de música, patinábamos, hacíamos actividades que eran completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrada y dentro de esos círculos ya se manejaba el estar fumando, doobie, bueno, vamos a echarnos unos tragos, ya sabes, lo que en la adolescencia vos empezás a conocer, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces ahí empiezo yo a decir, bueno, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Si esto está fresh, mis cuates lo están haciendo, todo va bien. Entonces, ese proceso es bastante gradual y vas como perdiendo miedo, ¿verdad? Y si ese perder el miedo lo acompañas con, yo me educo de lo que me dice el cuate que está bien y que él está bien y el cuate se educó de lo que le dijo al cuate que estaba bien y que todo fresh. Entonces
te estás dejando guiar pues por otros ciegos, ¿verdad? Y tú estás ciego también, entonces todos vamos al mismo rollo, ¿verdad? Todos ciegos vamos a ningún lado. Entonces empiezo yo a guiarme por eso. Yo me daba cuenta, todos en mi círculo social empiezan a fumar doobie y todos están bien, y empezás así como con esta rebeldía a decir, ay, la gente que te dice que eso no está bien, ay, es una aburrida. ¿Qué saben? Ajá, ¿qué saben? Son exagerados. Mira a Marley, él está bien. Entonces empiezan un montón de cosas que en realidad este tema se empieza a hacer bastante popular, y si te das cuenta ahorita ya es un tema súper aceptadísimo, algo tan básico como es la marihuana. A mí sí me sorprende mucho que hay personas que yo ni me imaginaba que fumaban, ¿verdad? Fumaban marihuana y lo hacen. Es también, creo yo, parte de los círculos en los que uno se maneja. Pero ya no es solo una cuestión de que, ay, sí, los artistas o los hippies o... No, hay muchísima más gente que consume ese tipo de drogas. En general, muchos tipos de drogas, que aparte solo las personas que por el estereotipo pareciera que consumen, ¿verdad? Claro. Te digo, ahora, bueno, en la época en la que yo empezaba el resurgimiento, ¿verdad? Porque estuvimos así tipo años 70, donde pues sí marihuana, sí LSD, y pues de ahí una recesión y empieza cocaína a subir más de popularidad. Bueno, ya en la época en la que yo empiezo, la marihuana, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo empiezo en la universidad, ya era muchísimo más factible que llegaras, incluso recuerdo yo, así tu bolsa Ziploc, así casi llena con tu doobie y fresh, y forjabas, que es lo que le llaman hacer un puro, un joint. Forjabas tu joint hacia afuera de la facultad, todo fresh, y fumabas, y todo eso era alegre, tranquilo, ¿verdad? Después empieza, pues... la situación de, bueno, nos vamos a echar unos tragos, qué alegre, vamos a las cañas, a las cañas era donde me gustaba ir por el tipo de música que escuchaba, o la zona 1, ¿verdad? Entonces, todo eso era bien normalizado. Incluso yo, la gente que no lo hacía en la universidad, decía, ¡la qué recha! Y mis amistades de verdad se empiezan a forjar en torno a, ¿y qué onda? ¿Vos fumás? Ay, no, yo no. Ah, no, entonces no me hables, Dios. Mira, a vos te gusta echarte las chelas. No, fíjate que no. Ay, no, qué bueno, no me hables. Entonces todo empieza este patrón de conducta a desarrollarse. Entonces los party lovers, mis cuates, ¿va? Entonces los que no les gustaba, ay, no, qué bueno. Entonces empieza a desarrollarse de esa manera. Y obviamente todo fue escalando, acompañado de pues todas las cosas que vamos a hablar después. Ok. Después de la marihuana, ¿cómo incurrís en otro tipo de drogas? Fíjate que recuerdo que cuando yo salía a echarme las chelas, siempre había personas que tomaban un montón y tranquilos, ¿verdad? O sea, no se ponían así como uno que ya casi quedó doblando. Entonces le pregunto yo a uno de ellos, mira, ¿y vos qué haces, verdad? ¿Por qué aguantas tanto? Recuerdo una vez, para que te des una idea del nivel de consumo, compramos un gordito con esta otra persona y dijimos, bueno, vamos a hacer una competencia a ver quién de los dos es más borracho. Un gordito es de venado, de XL. Ah, ok. Ajá, que es como que 2 botellas, 2 litros. No sé cuál es la medida, pero es bastante grande. Como 3 litros. Ok. Ajá. Como 3 litros. Entonces, bueno, vamos a ver quién de los dos aguanta. Y entonces yo me recuerdo que íbamos a medio gordito entre los dos y yo ya me sentía bastante mal. En esa época el hígado lo tenía un poco más sano, ¿verdad? Entonces aguantaba bastante bien. Y él así normal, y le digo yo, mire, ¿y usted por qué nunca cae? Pues, ¿cómo es posible? Si yo bota casi que todo, ojo el orgullo, ¿verdad? Entonces, me dice, ella orgullosa de que tomaba más que los demás. Yo récord Guinness. Entonces, viene y me dice, mira, es que yo le hago trampa, ¿verdad? Y yo, ¿cómo así que trampa? Y sí, entonces saca un colmillo de cocaína, un colmillo de coca, y me dice, mire, yo me echo mis líneas y fresh. Entonces yo así como... En ese momento te voy a decir que yo sabía que la gente lo hacía, mas nunca había estado en la tentación de decir, lo quiero hacer, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pero si me va a hacer aguantar más la party, démosle, ¿verdad? Con miedo en el fondo, porque así lo nuevo, lo raro, ¿qué onda? Pero igual lo hice y pues ya te levantás y te das cuenta que ya puedes seguir libando y ya todo bien. Entonces ahí fue la primera vez que jalé
cocaína. Y ya después, ya me juntaba yo con este cuate siempre y le decía, mire, vamos a comprar. Y ya me enseñaba el dónde vendían y ya así. Empecé a juntarme con gente que lo empezaba a hacer. Entonces ya era... Ya el círculo ya se ampliaba. Ya se ampliaba, marihuana, sino ya eran a lo que llaman los cocoleros, ¿verdad? Entonces, y en el mundo de la fiesta, querés estar viendo qué cosas te hacen más explosivo, ¿no? La fiesta, ¿verdad? Entonces ya no es solo me voy a ir a echar unas chelas porque va a llegar un punto en el que ya no vas a poder y ya no la vas a disfrutar. Entonces querés estar en ese estado donde tu cerebro no está 100% consciente, sino ya estás un poco más adormecido, pero también quieres estar disfrutando, ¿no? Entonces ya empieza como cocaína, ¿verdad? Y así fue como... ¿Y el siguiente paso cuál fue? El siguiente paso fue el LSD. Ese fue el siguiente paso. Entonces, los ácidos o los ajos que le llaman, ¿verdad? Entonces, eso ya fue una experiencia mejor, si lo querés ver así, para mí en ese momento, porque ya implicaba jugar más con tu cerebro, ¿verdad? Estimular más tu cerebro, ver, ya no miraba solo el colorcito ahí que alegre, sino ya era 3D el color, ¿verdad? Ya la música la sentías mejor, pasabas 12 horas de party que no acababa y todo era súper alegre, ¿verdad? ¿A qué horas terminabas la fiesta? Ese es el punto, ¿verdad? La fiesta no terminaba. Entonces se podía extender todo el fin de semana, 2 días, 3 días. En este periodo todavía eran 2 días de fiesta, luego ya te ibas un poco a descansar y pues ya lo sigues. Y seguir la fiesta. ¿Cómo en algún punto empieza a afectarte en tu trabajo? Pues el consumo de las drogas, o crees que nunca te afectó? Fíjate que en ese punto todavía era bastante funcional, porque yo me recuerdo que ponete, yo terminaba la party a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo entraba a las 9 de la mañana a trabajar, entonces como yo no dormía, entonces me bañaba, me alistaba y me iba, ¿no? Y en esa época sí... Todavía todo iba bastante funcional. Sí lo podía controlar, podía manejar, incluso ir a la U, ir al trabajo y pues hacer todo lo que después quisiera hacer, ¿verdad? Entonces, y eso era lo que se manejaba en el círculo, de decir, no, pero es que yo no tengo un problema, yo no estoy mal, ¿verdad? Porque yo trabajo, yo estudio, Mientras no me afecte, me afecte, no es un problema. Y todo el mundo lo está haciendo y a la Mara le va bien, entonces no hay problema. ¿Y en qué momento te asumís a ti misma como alguien que tiene problemas de drogadicción? Eso pasó muchísimo tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo? Tal vez unos... como unos 9, 8 años. O sea, pasaste como unos 10 años, tal vez, por decirlo así, bien metida en el rollo de marihuana, cocaína, otras drogas, y funcionales, por decirlo así. O sea, no fue una cuestión que inmediatamente te afectó. Exacto. A nivel estilo de vida, por decirlo así, o de forma que tú lo consideraras en ese momento perjudicial. Exacto. Digamos laboralmente, funcionalmente, era funcional, ese sería el punto. Cuando tú me contabas tu historia, en algún punto tú empezas a tener como problemas de salud y empezas como al hospital y todo eso. ¿Dónde empieza este problema de salud o cómo lo detectan? Fíjate que pasó un montón de tiempo y te digo que en la gama de estupefacientes y drogas comerciales como el alcohol y las bebidas energéticas y lo que querrás, probé casi todo. Te digo, lo más alto que pude llegar, y ahí creo que fue donde ya dije no más, fue heroína en polvo. Nunca me inyecté porque yo tenía un ex roommate que decía, hagámoslo por la experiencia. Entonces, eso le restaba el impacto que en realidad estaba teniendo lo que estabas haciendo, ¿no? Y como todo tu círculo social era de la misma manera, lo normalizás, ¿verdad? ¿Podrías como listar las drogas que consumiste en su momento? Mira, de las que recuerdo ahorita sería del menor a mayor, marihuana, hash, bueno, que es más o menos lo mismo, cocaína, piedra o crack.
metanfetamina, lo que le llaman angel dust, LSD, heroína en polvo. ¿Qué otra cosa me falta? Y creo que la mayoría de cosas conocidas que estaban en la lista. Sí, pumpers, que es, bueno, no tan considerado como droga. DMT. Sí, o sea, you name it. Ok. Ajá. ¿Cómo empiezan estos problemas de salud? Sí, fíjate que eso fue ya en la parte casi final del proceso que llevé, donde ya me afectaba. Porque ya para esa parte final se sumaron muchas cosas más. O sea, se sumó una depresión terrible, una depresión súper fuerte. A eso sumarle menos horas de sueño, más consumo de alcohol, demasiado exceso de consumo de alcohol, cero descanso. Entonces eso llevó a que el cuerpo, por así decirlo, colapsara. Desde que yo era pequeña tenía problemas, por ejemplo, con algunas taquicardias, ¿verdad? Lo cual se controló, estuvo perfecto, pero ya a este punto de tantos excesos, el cuerpo dice no más. Y me empiezan a dar entonces unas taquicardias terribles. Pero lo curioso de todo esto es que el procedimiento que me daban, porque yo nunca le daba seguimiento, obviamente yo no tenía tiempo para darle seguimiento a un problema de salud en ese lapso de mi vida, ¿verdad? Entonces, al no poder detenerse las taquicardias, me tenían que llevar, te digo, hubo una época que hubo una vez por semana, me llevaban de emergencia a los bomberos. ¿Quién te llevaba? Bueno, ahorita ya mi esposo, ¿verdad? En esa época mi amigo. Entonces, me llevaban con los bomberos de emergencia y me llevaban ahí al IX a que me hicieran como un reset del corazón. Entonces, me inyectaban un líquido, no me acuerdo cómo se llamaba, en el brazo. Eso me detenía el corazón y me inyectaban otro que hacía que empezara a latir otra vez. Para regularlo. Para regularlo. Entonces, porque el corazón no paraba, ¿verdad? Con la taquicardia. Entonces, lo curioso de todo esto es que al hacerme este reset era algo bien peligroso, porque recuerdo que me hacían firmar un montón de documentos y todo. Y yo saliendo de ahí me decían, mira, usted tiene que dirigirse a la periférica y seguir con esto. Y yo decía, ay, no tengo tiempo. Entonces salía de ahí y yo llamaba a una de mis amigas en esa época y le decía, mira, ¿qué estás haciendo? Vamos por unas chelas. Entonces volvía otra vez. Y a la semana siguiente me volvía a pasar, o a los días siguientes, y así pasé por varios meses, ¿verdad? Vamos a retroceder un poquito. Y tú hablabas de una depresión. ¿A qué se debe esta depresión? Fíjate que yo creo que, ahora, como yo lo entiendo, son cosas que arrastras desde que sos pequeño, ¿verdad? Entonces son procesos que traes, que se van acumulando y acumulando, y como nadie te enseña a cómo canalizar tus emociones, nadie te enseña a reconocer qué emociones tenés, y nadie te enseña nada de salud mental desde que estás pequeño, sino solo es, mira, no llores, no grites, no hagas. Y mi familia es una familia, aunque yo no lo represente, bastante conservadora. Entonces, mi mamá es una persona que para hablarte de qué está pasando mal en ti, ella lo que hace, su mecanismo de defensa es, no existe. No hablo de eso, no existe, ¿verdad? Entonces, a través de su proceso de divorcio, años después fallece mi papá. Nunca hubo un seguimiento a esto, ¿verdad? Entonces yo venía arrastrando quizá este montón de situaciones, y pues llega un punto en el que yo empiezo a salir de una relación que era muy tóxica, que tardó 5 años, que fue una relación autodestructiva y basado en las cosas negativas que puedas tener en una relación. Entonces, celos, posesividad, control total, casi que violencia. Entonces, una relación bastante tóxica emocionalmente. Entonces empiezo yo a salir de esta relación, porque llego yo al punto que yo ya no puedo acá, y pues empiezo a alejarme de esta persona. Y al estar reprimida con esta persona, con esta persona yo obviamente consumía drogas también, ¿verdad? Las dos. Y sí, entonces consumía drogas y pues nos íbamos de party y pues esa era la relación basada en eso, ¿verdad? Entonces yo salgo de esa relación y entonces digo, bueno, por fin libertad. Y entonces explota 3 veces más.
¿verdad? Todo esto. Entonces explota 3 veces más. Y en esto, durante este proceso, recuerdo una vez saliendo de la universidad, de los días que estaba sobria, que iba tranquila, que iba para mi casa. Que eran pocos. Ajá, que eran muy pocos. Entonces voy caminando a mi casa, de la universidad para la casa, y viene un tipo y me quiere asaltar primero, ¿verdad? Entonces cuando me intenta asaltar, él se da cuenta que soy mujer, porque yo antes me vestía pues un poco más masculina, se podría decir, si querés ponerlo en esa categoría. Entonces eran pantalones más flojos, eran hoodies, de esa manera, ¿verdad? Entonces yo cargaba el hoodie puesto e iba caminando. Sobre tu cabeza. Sobre la cabeza. Entonces no se miraba quién era, y no usaba el cabello largo, sino usaba el cabello súper corto con moja, que entonces no se reconocía a primera vista, ¿verdad? No usaba maquillaje tampoco. Entonces iba caminando, y el tipo, cuando ve que soy mujer, entonces me empieza a agarrar a la fuerza y todo, me arrastra, me viola, y fue ese momento en el que me hice pedazos, ¿verdad? ¿Esto fue de la noche, en la mañana? Esto fue tipo tarde, tipo... a plena luz del día. Ajá, por así decirlo. En la calle. Era como 5 o 6 de la tarde, fue en la calle. Yo recuerdo que él me arrastró entre dos construcciones que habían ahí, y pasaban los estudiantes de la universidad. Pasaban, yo gritaba y nadie hacía nada, sino es esta cultura de, ay, bueno, yo no sé, ellos no sé qué están haciendo, yo no me voy a arriesgar, no sé. Y pasaban personas y yo gritaba y el tipo me ahorcaba, y fue una situación terrible. Que cuando él se va, yo me quedo, no sé, sentí que algo se rompió dentro de mí. Y te estoy hablando de rompió mi ego, mi caparazón, porque hasta ese entonces yo decía, yo todo lo puedo, a mí nadie me puede hacer nada, ¿verdad? Siempre me manejé, si lo quieres ver, como un método de autodefensa, ser una persona bien ruda, ¿verdad? Entonces a mí nada me afectaba, yo no tenía emociones, yo no tenía sentimientos, yo no quería a nadie. Y esa era la manera en la que yo me proyectaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero era ese mismo mecanismo de defensa, que sos tan... O sea, no puedes lidiar con tus emociones, que decís, me bloqueo, y yo soy lo más rudo de este mundo, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento... A mí nadie me hace daño. A mí nadie me hace daño. Ajá, nadie me toca. Soy Sakura, ¿verdad? The Almighty. Entonces, ese momento es un punto de quiebre donde a mí se me rompe todas estas estructuras que yo había hecho para mi seguridad emocional, ¿verdad? Uh-huh. Todas las estructuras que yo había imaginado, todo lo que yo había visualizado en mí se rompe por muchísimas razones. Entonces recuerdo que yo incluso el tipo me destrozó la cara aparte, ¿verdad? Entonces te pegó y me todo, pegó así. todo. Ajá. Entonces yo llego a la casa, estaba mi roommate, me dice, ¿qué te pasó? Y yo no estaba bloqueada en ese momento, y solo le dije, me peleé con alguien en las cañas. Y me metí a bañar y yo no sabía qué hacer. De ahí dije, no, o sea, y yo te estoy hablando de una persona que siempre le dice a la gente, habla, denuncia, hace, actúa. Yo no sabía cómo reaccionar, porque para mí me habían disparado en lo más importante para mí, en el ego, no sé, en todo lo que te puedas imaginar que era importante para ese momento. Entonces no supe cómo gestionar eso. Estaba en un estado de shock, y a la mañana, no a la mañana, a la madrugada, llamo yo a la persona con la que estaba saliendo en ese momento y le digo, mira, me pasó esto y esto. Y me dice, mira, no te preocupes, vamos al Ministerio Público, vamos a hacer las pruebas, vamos a ver qué pasa, a poner la denuncia. Que te digo, incluso a mí hace 2 años me llamaron, no, menos, hace 1 año, me llamaron del Ministerio Público a preguntarme si quería seguir con ese caso abierto. No, o sea, nunca hicieron nada, ¿me entiendes? Entonces, es un trámite que yo llegué a las quizá 9 de la mañana, me dieron las 7 de la noche ahí haciéndome pruebas. Y ¿cómo fue esa experiencia? Terrible, porque no juzgo el papel que tienen ellos, porque obviamente no se van a poner a sufrir con cada víctima. Son 30 mujeres al día que llegan a poner denuncias de la misma categoría y hasta peores. Entonces es un trabajo donde ellos han tenido que cortar emociones. Entonces te pasan primero a un escritorio, bueno, pasa aquí. Entonces te preguntan, ¿qué te pasó? Ajá, ¿qué te hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por dónde fue? Y todo
todo detallado y tú estás llorando, quebrada, sintiéndote así como, se me está cayendo el mundo, porque creo que solo una persona que haya pasado por eso lo puede entender, porque realmente es algo, no te lo puede escribir nadie. Yo te lo puedo contar y no vas a alcanzar a entender la magnitud de lo que pasa con uno, ¿verdad? Entonces, yo sintiéndome lo peor, llorando y solo, bueno, entonces pase a la siguiente escritorio, ahí le van a pedir no sé qué datos y no sé qué. De ahí pase al siguiente. Gracias a Dios existen programas como Médicos Sin Fronteras aquí en Guatemala, porque recuerdo que ellos, después de que me hicieron las pruebas forenses, que también te dicen, mire, acuéstese, ábrase, póngase, no, o sea, terrible. No hay humanidad para nada, porque obviamente eso es un caso más, ¿verdad? Y recuerdo que ellos me dieron medicamentos para evitar contraer VIH o cualquier otra enfermedad que te pueda haber pasado, inyecciones, evitar que hayas quedado embarazada. Bueno, te hacen todo un tratamiento que si no existiera Médicos Sin Fronteras, ¿cómo lo haces, verdad? Porque son tratamientos súper carísimos. Entonces, te hacen las pruebas, te dan seguimiento físico, ¿verdad? 6 meses después o un año después. Entonces, ese proceso fue bien difícil, fue bastante doloroso porque tenés que lidiar todavía con los recuerdos de eso y estar en un lugar donde simplemente estás ahí sentada sola, ves otras mujeres también llorando y golpeadas y pues no pasa nada, no hay alma ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y esto me imagino que tiene un impacto mayor en el consumo, en la fiesta. ¿Cómo lo afrontaste después? Exacto, cuando lo que te decía, no tenés educación emocional y todo lo lidias anestesiando tu realidad, todo se eleva por miles y siendo una persona que yo estaba bastante sola en esa época, porque lo que te digo, mi mamá con todas estas situaciones, su manera de lidiar yo no lo veo, entonces no hablaba con ella para nada, pasaron meses, pasaron años y yo no hablaba con ella, no tenía familia. Por lo mismo, ¿verdad? Yo misma me aislé, yo misma siempre andaba en party, entonces ella nunca está, nunca la llamamos, nunca la visitamos. Entonces yo estaba completamente aislada de eso. Entonces lo único que yo tenía para afianzarme de algo era la party. Era salir de party, yo no quería pensar en eso, yo no soportaba estar sobria, yo no soportaba estar sola, ¿me entendés? Yo regresaba al trabajo, me iba al apartamento y yo me sentaba y empezaba toda la ansiedad a susurrarme cosas y los recuerdos de esa situación y no sé, todos los temores, todas las cosas negativas empezaban a brotar y yo decía, yo no puedo con esto. Entonces rápido empezás a llamar a tus cuates, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dejaste la U? Sí. Entonces yo ya no podía con nada, ¿me entendés? El trabajo lo mantenía porque tenía que mantenerlo, pues, pero de ahí lo demás no me importaba. Y entonces empezás a llamar a tus cuates y mira qué estás haciendo y miras si este no está disponible, el siguiente. Y entonces ahí empiezo yo a ver quiénes son los cuates más importantes, que eran los que nunca me decían no, ¿verdad? Entonces los otros los desechás, ¿sí? Y yo recuerdo, tengo una prima, que mi prima siempre en el Facebook yo subía mis fotos, ¿verdad? Porque obviamente tú tenés que cubrirte de alguna manera y eso es tu trofeo, ¿verdad? Eso es así como, mírenme, yo soy la party lover y entonces todos te aplauden, ala sí, que qué buena onda, que sí, que las chelas, porque es la cultura guatemalteca, ¿verdad? Sí, full, ala sí, que party, porque como yo creo que eso está cool, entonces qué cool que lo hagas, ¿verdad? Pero no todo el mundo vive en ese círculo, porque cuando la fiesta termina, la gente regresa con su familia, regresa a sus círculos más afectivos, ¿verdad? En cambio, los que somos más full party, no hay eso. Entonces vas al siguiente paso y al siguiente cuate y es una cadena sin fin, ¿verdad? Entonces empiezo a tomar las horas que tenía libres, que no estaba en el trabajo, estaba tomando. O estaba metiéndome alguna cosa, o estaba en la casa de un cuate. Y así fue como yo empecé a lidiar con eso a mi manera, ¿verdad? ¿Y en algún punto ya te afecta en tu trabajo el consumo y la fiesta y todo esto? ¿O nunca te afectó realmente en tu desempeño? Empieza a afectar en el sentido en el que ya yo no puedo elegir entre voy a dejarlo ahorita porque mañana tengo que ir a trabajar. Uh-huh. ¿Sí? Pero en esa época también empiezo yo a tener estos ataques. Entonces, por los mismos ataques,
me empiecen a suspender, ¿verdad? Entonces tenía una puerta abierta en el que, bueno, me suspendieron. Entonces tenía semanas. ¿De suspensión médica? Suspensión médica, ajá. Entonces tenía semanas para yo hacer lo que se me diera la gana, ¿verdad? Y no tratarme, pues, como debería haberme tratado. O sea, lo correcto hubiera sido te suspende el médico y te haces un tratamiento, seguís el tratamiento, descansas, reposas. Pero lo que tú hacías era aprovechar ese tiempo, porque si lo hubieras utilizado correctamente, hubieras estado mucho tiempo sola, mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para que esa ansiedad te ganara. Exacto. Era impensable. La sobriedad en ese momento era invivible. Esa es la palabra, sí. Ok. ¿Y en qué momento conoces a tu esposo del día de hoy? Pues mira, a él lo conozco entre el trabajo y la fiesta. Él escuchaba el mismo tipo de música que yo, frecuentaba los mismos bares que yo. Entonces empiezo a encontrar mi bestie de la party, ¿verdad? Él nunca me decía que no, porque él tenía un proceso también en el que él no soportaba estar sobrio o estar en su casa o hacer las cosas que tenía que hacer funcionalmente, ¿verdad? Entonces él empieza también a ir conmigo y nos encontramos así los dos besties de la autodestrucción, ¿verdad? Entonces mientras todos los demás se iban a su casa a las 2 de la mañana, nosotros buscábamos dónde más conseguir cosas. A veces nos pasábamos 4 o 5 días de largo porque, por ejemplo, cuando tú consumís med, por ejemplo, metanfetaminas. Ajá. Podés pasar 2, 3 días sin dormir y sin comer. Y les pasas de largo, ¿me entendés? Y entonces, más chala y todo. Eso era el centro de todo esto. Así era. Así lo conocí. Ok. ¿Y en qué momento como que empieza de ser? Porque realmente creo yo que no es... No quiero romantizar el hecho de que, ay, sí, nos íbamos de party juntos y todo es posible con la persona con la que yo tiro fiesta. Fue una cuestión de mucha sincronía, de mucho alejamiento y volverse a reencontrar, pero ¿cómo fue como ese proceso de, bueno, sos mi mejor amigo de la fiesta y de meternos cosas? Empiezan como pareja y su proceso como hasta ahora que son esposos y felizmente papás de una bebé hermosa. Sí, fíjate que todo empezó por esa asociación negativa, ¿verdad? Durante ese momento habían bastantes horas en las que nos quedábamos los dos sentados en una mesa triste y pues consumiendo lo que hubiera en ese momento, ¿verdad? Y en ese proceso nos hablamos, ¿verdad? Empezamos a hablar de nuestras cosas, de nuestras carencias y empiezan sentimientos como de si él está hablando con alguien no me gusta, si yo estoy hablando con alguien no me gusta, pero llevábamos todavía relaciones por aparte, ¿verdad? Cada uno tenía una relación. Exacto. Y eran amigos. Y éramos amigos. Pero esas relaciones que llevamos por aparte nos dejaban, por así decirlo, ya vendidos, porque obviamente ninguna de esas relaciones que teníamos por aparte iban a estar sentados horas en un punto con nosotros matándose de la risa porque esas personas no hacían las mismas cosas que nosotros, no tenían las mismas adicciones. Entonces, al estar pasando mucho tiempo juntos, empieza como a perderse esa línea de somos solo amigos y no me importa lo que hagas, como un cierto tipo de sentimiento de yo te quiero, ¿verdad? Que incluso a mí me costó demasiado aceptarlo, ¿verdad? A mí me costó demasiado aceptarlo. Porque Sakura no quiere a nadie. Sakura no quiere a nadie, ¿me entendés? Jamás. Entonces, a mí la gente me decía, no, mira, es que vos como que lo querés, ustedes parecen como que fueran más que amigos. Y yo, ay, no, cállate, ¿verdad? Jamás, nunca. Y llega un momento en el que él quizá fue el primero en dar el paso de decir, mira, me gustas, siento algo por vos. Y yo, no, cállate, estás loco, yo no. Pero sí estaba el sentimiento ahí, ¿verdad? Después pasa bastante tiempo, empezamos nosotros como a salir, pero tal era la manera de manejar extraña mis emociones que yo así como, no, que nadie se entere que estamos juntos, porfa. Entonces, pero todavía tenías pareja. No, ahí ya mi pareja me había dejado porque ya me dijo así como, mira, o es tu cuate o soy yo, ¿verdad?
Entonces, yo lo intenté, yo dije, bueno, ya no más con él, yo ya, adiós, ¿verdad? Entonces, dejamos de hablarnos y yo sufría bastante, ¿verdad? Yo sufría bastante, pero yo no quería decirlo. Entonces yo, ay, sí, el sufrimiento y todo. Pero, pues llega el punto en el que yo digo, ya no aguanto esto, y él siempre me buscaba y me decía, mira, hablemos, platiquemos. Y entonces dije yo, bueno, aquí lo que te tengo que decir entre la pausa era que la pareja que yo tenía en ese momento era lo único estable que yo tenía en toda mi vida. Y yo siempre lo he comparado y yo lo visualizo de esa manera. Yo estaba como en esas escenas de películas que miras que son unas tormentas en la noche y están las olas de 30, 40 metros por todos lados, y yo era así, la persona flotando en medio de ese mar, y esta persona con la que yo estaba era una roca a la que yo me aferré. Yo no sentía nada por esta persona, no sentía nada, no le daba el respeto que se merecía. Yo le fui muchísimas veces infiel, y yo se lo decía, le decía a esta persona, mira, yo no te soy fiel, yo te soy leal, y yo con eso me escudaba, ¿verdad? Detrás de mi comportamiento, y hasta cierto punto tenía permiso. Entonces, y esa persona estaba bien con esto. Ajá, esta persona estaba siempre ahí, era incondicional. Entonces yo siempre digo, la vida te va demostrando cómo es que vas a ir cambiando de relaciones, porque las personas no son el problema. Uno es el que tiene los problemas, porque antes de esta persona yo me quejaba que la relación anterior era una persona posesiva, era súper loquísima esta persona, y violenta, o sea, yo todas las etiquetas negativas que puedes ponerle a alguien que las tenía, una persona psycho, ¿verdad? Después digo yo, no, yo necesito a alguien tranquilo, alguien que me entienda, alguien que se adapte a mí, lo que querrás. Y entonces aparece esta otra persona que era todo lo que yo había pedido. Entonces yo dije, sí, ahora sí, va bien. No, y no fue así. Porque esta persona era súper permisiva. Yo pasaba semanas sin hablarle, y esta persona solo me mandaba mensajitos, espero que estés bien, cuando puedas, mándame un mensajito que estás bien, no te estoy controlando. Entonces, era solo mi backup, ¿verdad? Y esto es lo que muchas personas no entienden, que te dicen, es que si está conmigo es porque me quiere. Pero no es eso, es porque sos su ancla, es porque tienen alguna seguridad o dependencia hacia vos, ¿verdad? Entonces yo esta persona, te lo juro, si pasaban semanas sin que yo viera a esta persona, estaba feliz, porque yo no soportaba estar con esa relación. Solo cuando necesitabas un poquito de estabilidad. Exacto, entonces yo sabía que estaba ahí, ¿no? Entonces que si algo malo me pasaba, estaba ahí. Que si yo necesitaba un break de todo esto, estaba ahí, ¿verdad? Aunque no soportara el tiempo con esta persona. Entonces, bueno, hice todo lo posible para que esa relación se rompiera, pero esta persona seguía ahí. No te preocupes, yo estoy acá. Y me recuerdo que esta persona me decía, mira, vas a salir adelante. Y yo esas palabras me rechinaban cual escuchas así una tapita que se raspa en el suelo, y detestaba esas palabras, porque yo decía, tú no tenés idea por lo que yo estoy pasando, ¿no? Ella sí sabía lo que te había pasado. Sí. Esta persona fue la que me acompañó al MP y todo. Uh-huh. O sea, esta persona estuvo de principio a fin con esta situación. Entonces, y de verdad que lamentablemente estuvo en mis peores momentos, ¿verdad? Vio todo lo peor de mí, todo lo negativo de mí. Entonces, ¿y cómo es eso que tú decís que cuando estás en un mal momento y alguien te dice, no, vas a estar bien, todo va a salir bien? En ese momento no es lo que querés escuchar, y hasta te molesta que te lo digan, porque sentís que esa otra persona no tiene ni idea de lo que es estar en tus zapatos. Exacto. Entonces es hasta cierto punto una exigencia que te ponen de que, mira, vas a estar bien, ¿verdad? O sea, te ponen ya esa carga, ya tenés el mundo encima y tenés las piernas rotas y lo vas cargando, y todavía así te ponen así un bloque más de cemento y te dicen, vas a estar bien. Entonces, ¿cómo lo sabes, no? ¿Cómo sabes que voy a estar bien? Entonces yo siento que las personas que se enfrentan a eso, de que la gente les diga, mira, vas a estar bien, cuando estás viviendo en una depresión, estás viviendo en alguna adicción, la gente por sentirse bien con ellos mismos y por darte algunas palabras de aliento te dicen, no, hombre, mira, vas a estar bien. Pero es lo peor que te puedan decir, porque yo se lo decía a ella, le decía, ¿cómo vas
a pensar que yo voy a estar bien si tú no tenés idea por lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Sería lo mismo de que yo estoy ahorita perdida en un desierto en Tijuana, descalza, llevo una semana ahí, y entonces pasa una persona en un helicóptero y así con todas las bebidas del mundo y así súper bien, y te grite en un megáfono, vas a estar bien, bye. Entonces está así como, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, sí, yo le agarré de verdad mucho rencor a esta persona, y recuerdo esta mi prima también que me decía, mire, quiere que la internemos, me decía, quiere que la internemos, usted va a estar bien, ya deje de hacer tonterías. Entonces me ponía como en ese papel de usted lo hace porque usted quiere, ¿verdad? Y sí es cierto, o sea, tenés mucha responsabilidad de eso. Pero en ese momento no tenés la capacidad de verlo. No existe. Y mira, yo ese lapso de mi vida lo comparo con estar metida dentro de un pozo séptico, así. Entonces estás dentro de ese pozo y si alguien que tiene, no sé, 20 metros al fondo, y alguien te dice desde arriba, mira, vas a estar bien, ahí vas a salir de ahí. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me decís que voy a salir de acá? ¿Cómo? Y volteas a ver a todos lados y no existe el camino. Y de verdad no existía. Y yo me recuerdo, llego yo al punto en todo esto en el que yo digo un día, yo ya no puedo. Yo esto ya check out de aquí, yo siempre ya no pude. Y entonces dije, la única salida de todo este tormento, porque era diario estar martirizándome a mí misma, tanto por las relaciones negativas que yo tenía, tanto por la autodestrucción, por todas las conductas que estaba teniendo, por la soledad, por todo lo que querrás, depresión en highlight, ¿verdad? Que yo digo, ya no puedo. Entonces llego un día, salgo de lo más sobria del mundo de mi casa, me voy a comprar unas jamaiquitas y... Unas quetzaltecas. Unas quetzaltecas. Y entonces regreso a mi casa y yo tenía un bote de Tylenols, de estos que compras gigantes que tienen, no sé, 500 pastillas. Entonces vengo y digo, ya no más. O sea, esto es lo que tengo a la mano, ya adiós todo el mundo. Y empiezo a agarrarlo así por puños, a metérmelo a la boca, y me recuerdo también el sabor asqueroso del Tylenol, y a masticarlo, y me lo bajaba así con las quetzaltecas, lo peor. Entonces, cuando me terminé todo el bote, que yo no sé ni cómo me lo terminé porque era asqueroso, me acuesto y me recuerdo que ese fue el primer día de muchísimos años que yo me sentí en paz. Porque en tu cabeza te ibas a morir. Sí, en mi cabeza ya esto había acabado. Entonces me recuerdo que yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, te lo juro, yo no sé cómo. Estaba acostada y dije, ya no más. Y ya no me acuerdo. Simplemente abrí los ojos y estaba conectado a un montón de cosas en el hospital. Y yo, a la gran, ¿qué pasó, verdad? Y me recuerdo que miraba las camillas y decía, ¿esta gente dónde salió? Y yo con un montón de tubos por todos lados. Y no recordaba. Entonces yo decía, bueno, de plano me puse súper mal, súper borracha, lo que querrás. Me asaltaron, me acuchillaron, me peleé con alguien, me balearon. ¿No te acordás que acababas de tener un intento de suicidio? No me acordaba de nada. Y yo así no podía ni hablar porque me tenían unos tubos así en la garganta. Y en eso empiezo yo a sentir náusea y como que entre la sangre que tenía dentro del estómago viene a la boca y siento el sabor al Tylenol. Y entonces tengo el flashback, ¿verdad? Dije, a la gran, si yo me intenté matar, ¿verdad? Entonces, ahí, te lo juro que estaba enojada. Estaba tan enojada porque yo dije, ¿cómo? ¿Por qué no me morí? ¿Por qué me hacen esto? ¿Verdad? ¿Quién te encontró? Mi roommate. Mi roommate me encontró. De eso no tengo muy claro cómo es, a qué hora me encontró, porque vivía con dos roommates y uno de ellos pensaba que yo estaba súper borracha y ya, me dejó ahí. Y el otro dijo, no, es que sí está súper mal porque ya nunca se pone tan así, ¿verdad? Entonces empieza a llamar a los bomberos y me llevan al hospital Roosevelt. Y entonces, pues estuve como en un coma. Creo que 2 días estuve en coma y despierto ahí, ¿verdad? Y mira, eso fue tal vez mi primera llamada de atención hacia la realidad, y
porque empiezo a ver a las personas que estaban ahí y no tenés idea de lo que es estar ahí, en ese hospital. Y de verdad, pobre las personas y mis respetos para quienes están ahí. El baño es un baño común donde miras todo enmohecido, o por lo menos así fue cuando yo estuve ahí, todo enmohecido, miras cosas de plástico con agua jabonosa sucia de otros pacientes, miras pañales y ahí te tenés que meter, ¿verdad? A eso, así realmente terrible. Te llevan la comida y la persona a la par se hizo popó, entonces ya no quieres comer porque obviamente le están cambiando el pañal a la persona a la par y huele re mal. Y la gente sufre un montón y está ahí porque no quiere. Ellos no quieren estar ahí, pero están ahí. Entonces yo estaba ahí y yo me sentía, decía yo, o sea, yo estoy aquí porque yo quise, ¿verdad? Pero no aprendía todavía del todo mi lección porque me recuerdo que todavía le pedí favor a alguien. ¿Saliste de ahí a festejar? Sí, no, y estando ahí, me recuerdo que le pedía a una de las personas que trabajaba ahí que me consiguiera cigarros. Entonces yo me escapaba con mis sueros conectada y todo y me salía a fumar a un balconcito que había y me decía, mira, le voy a dejar abierto 5 minutos, pues se regresa. Entonces, no podía. Esa fue la primera como llamadita de atención. Pero salí de ahí a lo mismo, ¿verdad? Y peor, ¿verdad? Porque entonces yo ya tomé la decisión. Dije, bueno, no me morí, hoy sí me voy a morir, ¿verdad? Entonces hacía cualquier cantidad de cosas de riesgo para mí. Yo podía caminar a las 3 de la mañana en medio de la petapa, buscando un punto, buscando quién me vendiera algo y fresh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así empeora todo. Y ahí estaba después el que es ahora mi esposo acompañándome, ¿verdad? Entonces ya no caminaba yo sola a las 3 de la mañana, sino ya caminaba con él a las 3 de la mañana, ¿verdad? Bueno, te acompañaba. Ajá. ¿En qué momento deciden, pues nos casamos? Fíjate que yo ya había empezado a querer salir de toda esta situación. Obviamente el tener a alguien con vos te ayuda a sanar muchas cosas, alguien que te escucha, ¿verdad? Aunque todo esto era bastante negativo por el hecho de que los dos estábamos metidos en lo mismo, ¿verdad? Pero tenía alguien que me empieza a escuchar, que está ahí para mí. Yo ya no me sentía tan sola, si lo quieres ver así. Entonces era otro tipo de dependencia, ¿verdad? Entonces ya empieza a basarse la relación, bueno, yo tengo a esta persona ahí por lo menos. Si me muero, pues ahí está. Y si algo me pasa, ahí está. Y pues era alguien que me entendía porque estaba en el rollo, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos una relación. Todo el mundo empieza a irse en contra de nosotros, así como es posible que ustedes estén juntos y que te pasa Sakura, y todos los amigos empiezan a darnos la espalda de cómo van a estar ustedes juntos. Bueno, entonces en ese proceso en el que ya nos quedamos nosotros con otro tipo de amistades, en otro tipo de situaciones, me dice él, mira, yo te amo un montón y vos me amás a mí un montón y somos casi que Bonnie y Clyde. Entonces, casémonos. Obviamente, yo en ese momento no estábamos del todo con claridad mental y decimos, bueno, casémonos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Entonces, eso cuando yo supe que te habías casado, para mí fue así como, ¿cómo? ¿Verdad? Sí, es que para todo el mundo fue, te lo juro, un shock así. Yo creo que las personas que no me conocen no entienden, uh-huh. pero quienes me conocen y estuvieron ahí saben que fue un shock así bien increíble, ¿verdad? Entonces yo me caso, pero no me caso en ese andar consciente, ¿verdad? No me caso de esa manera. ¿Cómo se casaron? O sea, ¿fueron a la MUN y hicieron una ceremonia? Mira, el plan original era casarnos en Halloween, con una fiesta de Halloween, y habíamos contratado como al abogado y eran todos disfrazados en el casamiento. Eso era el plan original. Pero por lo mismo sí lo veo contigo. Pero por lo mismo de andar en party, se nos fue, ¿verdad? Entonces ya no lo hicimos de esa manera. Se pasó el 31 de octubre. Ajá. Entonces viene mi esposo y habla con mis papás y les dice, ay, miren, yo me quiero casar con su hija y no sé qué. Entonces mis papás le dicen, vénganse para acá. Y nos casamos donde estaba mi mamá, ¿verdad? Con su esposo, que también es mi papá, ¿verdad? Ellos están en Santa Lucía. Bueno, mi padrastro vive en Estados Unidos, pero él viaja constantemente acá, o mi mamá vaya con él y así se mantienen, ¿verdad? Entonces mi mamá sí vive en Santa Lucía. Entonces viene y me dicen, bueno, vénganse para acá, y aquí se casan, y entonces allá se hizo la fiesta y todo. Te prometo que todo esto fue de manera
de inercia, nada más. Así no como, sabían qué estaban haciendo. No sabíamos qué estábamos haciendo. Incluso en la mañana, antes de casarnos, yo empecé a caer un poco en realidad. Yo dije, a la hora me voy a casar, ¿verdad? Entonces ya mi cara como que cambió y me recuerdo que el que es ahora mi esposo me dice, mira, ¿estás bien? No sé qué. Y mi papá me dice, no, ni modo que ya nos van a casar, ¿verdad? Y yo, no, hombre, papi, usted tranquilo, pero es que no lo había asimilado. Bueno, entonces nos casamos y ya, felicidad, nos vamos de luna de miel. Empezamos... ¿A dónde se fueron de luna de miel? A Semuc Champey. Entonces nos fuimos a acampar, porque ese era el rollo, ¿verdad? Acampar así, amor eterno en Semuc Champey. Pero obviamente nosotros fumando y todo, allá que alegre, la party, Semuc Champey. Entonces, pues todo fue bastante de inercia. Me recuerdo que mi roommate todavía vivía con nosotros. Imagínate. Okay. Porque realmente era como un juego de kermés, no sé, no había una como conciencia en el matrimonio. Tu contenido de papa. Ajá, de arito de papa, ¿verdad? Entonces mi roommate vivía ahí y pues él me decía, él odiaba a mi esposo, ¿verdad? Así como, Sakura, ¿pero por qué te estás casando? Yo, pues porque quiero, ¿verdad? Y él, pero no te cases y no con él y no sé, y bueno. Entonces, seguimos en la party. Ya le habíamos bajado porque ya desde hacía rato la conciencia me decía, ¿verdad? Ya no estás bien. No me sentía bien. Eran momentos bien oscuros cuando se acababa la fiesta. Ese era mi momento menos favorito. Ya cuando se acababa la fiesta. En ese momento donde está el silencio y te quedas en tu cama y ya se fue todo el mundo y ya no hay nada más y empezás a escucharte, ¿verdad? Las voces en tu cabeza. Ese momento lo detestaba hasta que te quedas dormido, ¿verdad? Entonces ya vuelve a empezar el siguiente día. Pero ese proceso de entre se acabó la fiesta y me quedo dormido era para mí lo más desagradable que había. Entonces yo ya no quería sentir eso. Y mi esposo entra en una etapa de, bueno, full doobie, mano, yo ya no voy a tomar. Y amor y paz, y la vida sigue. Y entonces él reduce su consumo de otras cosas y solo se queda con entonces, la marihuana. Exacto. Entonces él amanecía y era su joint, atardecía era el joint y en la noche era el joint. Entonces, pero yo ya había pasado por ese proceso hacía años atrás, ¿verdad? Y yo ya no quería ese proceso. Ya no más, yo ya no quería estar en eso. Para mí ya no había amor y paz. Para mí ya no era ese el rollo, ¿verdad? Entonces empezamos como a tener un poco de roces porque yo quería seguir libando, él quería seguir fumando, él ya no quería libar. Entonces empezamos a tener muchos problemas, ¿verdad? Y la cuestión, y yo sé que esto, quien sea que lo escuche, que fume doobie me va a odiar demasiado, pero la marihuana te la venden como muy, muy natural. Y porque es natural, está bien. Es mejor que fumes doobie a que fumes un cigarro. Es mejor que fumes doobie a que tomes alcohol. Y si lo querés ver físicamente, puede ser cierto, ¿verdad? Porque pues tiene cuestiones físicas más adversas. Que es medicinal. Ajá, que es medicinal. Entonces, de igual manera, el THC lo puedes utilizar sin ponerte pedo, ¿verdad? Entonces, esa es la excusa, ¿verdad? Es que es medicinal. Sí, lo puedes extraer el THC, ingerirlo y ya no te pusiste pedo y eso te va a ayudar a sanar. Pero eso es lo que te dicen ahora, lo que está de moda. Si ves en películas, si ves en programas de tele, en todos lados, lo que está pegando ahorita es la doobie y el LSD otra vez y somos una comunidad, ¿verdad? Pero lo que no te cuentan es el otro lado. Y no te lo digo por querer ser, ay, qué hueva, a lo que está hablando. Sino yo lo vi con amigos. En el momento en el que tú le decís a alguien que fuma, deja de fumar un mes, se mueren. Literalmente les cambia la manera de ser, les cambia la manera de pensar, se vuelven personas súper depresivas que no entienden por qué. Entonces es así como decir, bueno, yo estoy fumando doobie y yo me siento bien. Yo dejo de fumar doobie, mano, esto es horrible. La doobie me ayuda, pero es lo contrario, ¿verdad? Entonces mi esposo entra en esta etapa de depresiones, ¿verdad? Tenemos amigos que fuman, que igual, ¿verdad? Lo mismo. Pero obviamente a lo que mostras al público, porque si tú ves estos cuates, ellos están súper bien. Ellos así, la party, mano, y hermanos, y te amo, y lo que querrás. Pero por detrás
En esos ratos de silencio es donde ya viene la depresión a atacarte, ¿va? Y mi esposo cambió, era una persona completamente diferente. Y él antes de esto, él era súper alegre, era como el positivo de la relación, él era todo fresh. Incluso él me decía, yo no entiendo a la gente que se quiere morir, yo no entiendo a la gente que se quiere matar, eso no existe. No, eso es solo ganas de llamar la atención, qué sé yo. Cuando él empieza con esto, él me decía, yo ya no quiero nada, ¿verdad? Yo no soporto estar sobrio, qué horrible. Y entonces él me decía, mira, esto te va a ayudar a salir de la depresión, porque cuando fumas estás bien. Y yo sabía que no era así, porque yo ya lo había pasado. Y yo ya había visto mucha gente intentar dejar de fumar y conocías a la sí, brother, y amor y paz, y de repente dejaba de fumar y ya todo era el perro. Entonces yo ya conocía esa reacción. Y en todos estos problemas yo empiezo como a apartarme un poco de él, porque yo seguía con una amiga que también tenía más o menos el mismo camino que yo. Entonces ella empieza a libar todo el tiempo, entonces me empiezo yo a juntar más con ella, ¿verdad? Y yo salía y me recuerdo que llegaba a la casa así súper intoxicada y veía a mi esposo ahí sentado fumando y yo, no puedo. Y entonces ya no quería llegar a la casa y todo esto se agrava, la depresión te aplasta y yo ya no veía cómo salir. Yo decía, esto ya no tiene salida, ¿cómo? Y yo me recuerdo, fíjate que yo a veces decía, quiero dejar de tomar. Voy a dejar de tomar, una semana, voy a dejar de tomar. Y en mi misma mente estaba, ya no voy a tomar. Y empezaba a atacarme. A la gran, pero ¿y si mañana quiero tomar? ¿Cómo voy a dejar de tomar? ¿Y el jueves? Ya, no. Y entonces empezaba la ansiedad. Ni siquiera lo estaba haciendo, no habían pasado ni 2 minutos. Y yo ya estaba con ansiedad de decir, no, ¿cómo voy a dejar de tomar? ¿Qué voy a hacer para no tener ganas? Ajá. Y fíjate que incluso con mi esposo hablábamos un montón de eso y me decía, a la voz, la gente que va al cine, la gente que no fuma, ¿qué hace? La gente que no liba, ¿qué hace, mano? ¿Qué hueva? Y yo le decía, a las hijos, esa gente está loca. ¿Qué hueva? ¿Y de qué viven? ¿Va? ¿Cómo existen? ¿Qué hueva? Fíjate, y era una realidad para nosotros. El estar sobrio era lo peor del mundo. Entonces, yo recuerdo que y esto lo tengo súper marcado en mi mente, yo llegué a un punto, mira, todo iba de la mano. El dinero no te alcanza, porque obviamente tenías algo de dinero y era destinado a cualquier vicio que quisieras. ¿Me entiendes? O sea, mi esposo pagaba 800 pesos por un bulbito de Dewey, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo vas a tener abundancia? ¿Cómo vas a tener bienestar? Y por lo mismo que no tenés bienestar, entonces querés adormecerlo y volvés a caer en otra cosa. Entonces es un círculo, ¿verdad? A la hora no tengo dinero, me va mal en el trabajo, me va mal con la demás mara. Entonces, mejor vámonos a libar, ¿verdad? Para no estar pensando en eso. Entonces tengo 400 pesos, vámonos a libar, vámonos a meter algo. Y así, ¿verdad? Entonces era un círculo constantemente horrible y yo ya no soportaba ir en eso. Yo llegué a un punto después de cuántos años en el que yo dije, yo ya no me sentía, nunca me sentí bien, pero ya no estaba del todo cómoda, ¿verdad? Entonces, él también estaba perdido, estábamos perdidos los dos en ese punto. Y llega el día en que tocas fondo. Llega el día en que toqué fondo. Ese día nunca lo voy a olvidar. Yo recuerdo que estaba súper borrachísima. Ese día mi esposo accedió a echarse las chelas conmigo. Y me recuerdo que estaba acostada y ya en las últimas borracheras que me puse, me agarraba demasiada ansiedad de que no podía dejar de mover el pie, no podía estar en la cama, quería salir corriendo y estaba súper intoxicada, pero ya no me sentía bien, me levantaba por agua, no quería agua, horrible. Entonces era tanta oscuridad en mi casa, y no oscuridad de la noche, ¿verdad? Sino tanta energía negativa en la casa, tantos problemas, tantas cosas negativas, que yo me recuerdo. Bueno, y solo un paréntesis, a todo esto yo no creía en nada superior. Para mí, la gente que creía en algo superior era gente tonta, gente que no lee, gente que no es científica, gente que no tiene convicciones propias, sino son adiestrados. Eso no existe. Dios, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios?
todo. Entonces, hasta ese momento, todo había sido lidiado por mí misma. Y yo decía, yo voy a salir de esto, yo voy a hacerlo como a mí se me da la gana. Y yo estaba enojada con la vida. Yo decía, bueno, ¿me quieres ver mal? Mira lo que es hacer mal. Y que la gente te dijera, a las que vos sos lo peor. Ah, ¿quieres ver qué es lo peor? Yo voy a hacer lo peor. Entonces, esa era mi meta. Y hasta entonces yo estaba sola en este universo, ¿verdad? Y yo pensaba, bueno, me voy a morir y ahí se acaba todo. Ese día, yo ya no sabía para dónde agarrar. Ya la gente me había dicho, mira, internate, gente me había dejado de hablar, ya el dinero no estaba, era un pozo. Entonces me levanto yo y obviamente para no hacer ningún problema, porque si me ponía a llorar, obviamente mi esposo se iba a levantar y eso se iba a volver un pleito. Me levanto, me voy a mi breaking, así total de eso. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿O qué pasó después? Mira, después? Empieza a haber un proceso en el que mi esposo sigue empeorando en esta situación y yo recuerdo que dije, ya no sabía qué hacer, ¿verdad? No sabía para dónde iba la cosa ahí. En eso no recuerdo dónde me invitan a una charla que venía una Brahmi de la India. Entonces ella venía a dar una charla, creo que su nombre era Gopi Patel. Viene a dar una charla a un centro que se llama Brahma Kumaris y dije yo, bueno, ¿ya qué? ¿Verdad? O sea, no pensé, a la gran, esto me va a salvar, esto va a ser algo positivo, pero dije yo, bueno, de esto irme a echar unas chelas hoy a la casa de mi cuata, me voy a la plática, a ver qué me dicen, ¿verdad? Entonces voy. Empiezan a hacer pláticas acerca de manejar tu mente, tus pensamientos y todo esto que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo. Y al final de la charla se hace una meditación, ¿verdad? Una meditación guiada que, como te digo, no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo, sino era centrado en otro tipo de situaciones de la mente, ¿verdad? Entonces, durante la meditación yo empiezo a imaginar lo que ella está relatando, que es básicamente trabajar con tu niño interior. Y durante esa meditación yo empiezo a sentir, sin que ella te dijera, ahorita va a sentir esto, el otro, sino solo visualiza a un niño y hace esto y no sé qué. Entonces empiezo a sentir físicamente, así tal cual me hubiera caído algo frío desde la cabeza y recorrió la cara, los brazos hasta llegar a las piernas. Y recuerdo que sentía fuego en las manos, así las manos súper calientes, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Aquí, ¿qué le dan a uno? Ahora aquí. Esta droga es nueva. Entonces, terminó la meditación. Yo no le dije nada a nadie porque no entendía ni qué estaba pasando. Yo dije, ¿será que me está pasando algo raro aquí? ¿Me va a dar una pálida? ¿Qué onda? Entonces, me levanté y empecé a salir de ahí. En esa época, por lo mismo que había hecho pedazos mi carro, entonces andaba en bus. Y salgo y mira, te prometo que oigo los pájaros cantar. Y oigo y miro todo era tan verde, los árboles se movían con el viento, era una poesía, así total. Entonces me subo yo a la Poética 40R y me siento yo ahí y mira, yo decía, qué bonitas personas, qué buena onda, toda esta gente no es mala, Guate es bonito. Y en otra ocasión yo me hubiera subido a la 40R pensando a la gran, o sea, subir a alguien a ponerme. Es de las tal vez, no sé si la más peligrosa, pero sí pero es de las más peligrosas. Es el transporte público más peligroso. Ajá, ¿a qué hora se sube? Porque, y te relatan carro, la 40R subieron a saltar, a balear al chofer, a balear a no sé quién. Entonces yo iba en la 40R ahí por la Roosevelt y yo miraba todo y te lo juro que era tan bello. Era yo casi que en Japón, ¿me entendés? En un tren bala en Japón y yo llego al obelisco y miro así los árboles con las flores moradas caer y esto es una escena de Shinjuku, ¿no? Ahí en Japón y yo, qué maravilla. Y me sentía re bien. Me sentía como jamás en la vida me había sentido. Y me recuerdo que mi esposo me dijo, mira, juntémonos a hablar. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Y mira, vámonos a libar. Y yo, fíjate que no tengo ganas. Y antes de eso, perdón, en esa semana nosotros nos separamos. ¿Sí? O sea, yo a los días que pasó esto, que yo te dije que yo no quiero más, yo dije, yo ya no puedo seguir con él. Uh-huh. O sea, no salimos de ningún lado. Él me está arrastrando a mí, yo lo arrastro a él y los dos vamos para abajo. Entonces, no había cómo mejorar la relación. Yo regreso al trabajo, él estaba mal, entonces yo recuerdo que le digo, mira, ya no más. Y aquí se termina y yo ya no quiero saber nada de vos. Él se va para la casa de sus papás de regreso, yo me quedo en el apartamento.
Y bueno, al pasar de los días, él me llama y me dice, mira, juntémonos a hablar. Y yo dije, bueno, vamos a hablar, ¿qué pasó? Y él sobrio, yo sobria, y me dice, mira, vámonos por unas charlas, no sé qué. Yo, ¿sabes qué? No, gracias. ¿Y qué te pasó? Por primera vez en tu vida. En mi vida por primera vez. Y estaba pasando por una ruptura, ¿me entendés? Porque no era un juego, así no era como, ay, después nos hablamos, sino ya no más. Entonces, me dice, mira, vamos. Y yo, no, gracias. Y me voy de regreso, así, y a los días, obviamente, me junté con esta mi amiga y me volví a echar las chelas, ¿verdad? Pero ya no me sentía bien con eso. A los días de eso, semanas de eso, recuerdo que mi roommate me dijo, mira, acompáñame a hacer unas vueltas aquí por la Roosevelt otra vez, la famosa 40R. Y en eso me subo yo a un bus y había una persona que estaba vestida extraña a lo que estamos acostumbrados, que eran unas sus trapos y unas sus túnicas y todo. Y yo había estado buscando, por qué razón, no estoy completamente segura, un libro, y lo había estado buscando mucho en varias librerías y no tenían la edición que yo quería, y había escuchado que muchos autores lo habían leído y pues lo alababan como uno de los poemas más grandes de los Vedas y esto, ¿verdad? Entonces es el Bhagavad Gita. Uh-huh. Ese es el nombre, es uno de los Vedas, ¿verdad? Entonces yo quería conseguir este libro, ¿por qué? No sé, pero tenía en la mente, yo quiero leer un día el Bhagavad Gita, ¿verdad? Entonces le pregunto a esta persona, nunca escuché de qué fue lo que habló ni nada, sino él me dice, mira, él estaba vendiendo unos libros de yoga y luego, ¿tendrás un libro que se llama Bhagavad Gita? Y me dice, sí, aquí lo tengo, mira, y me lo compré, ¿verdad? Entonces, todo este proceso pasan varias semanas. Yo compro el libro, empiezo a leer el libro, mi esposo empieza otra vez, mira, ya no desde la reacción, ¿verdad? Ya de una manera más centrada, hablemos, ¿verdad? Ya no era como lo mismo de siempre, así vámonos a echar las chelas y ya vámonos los locos, ya no era desde el dolor, sino era desde el quiero hablar con vos, quiero que estén las cosas bien, ¿verdad? Y no solo echarme la culpa o te echo la culpa, sino tratemos de estar bien, ¿verdad? Entonces empiezo otra vez a tratar de sanar la relación con él, empiezo a leer este libro. Durante el proceso de estar leyendo el libro, nunca yo lo compré con el hecho de yo saber que iba a cambiar algo en mí, porque como te digo, yo iba a ciegas, yo iba con los ojos vendados en una lancha y yo no sabía para dónde iba, ¿verdad? Entonces empiezo a leerlo. Mientras yo lo voy leyendo, yo le decía a mi esposo, vos, este libro está bien loco, mira lo que habla, ¿verdad? Y él me decía, ay, bueno, Sakura, bueno, está bien. Empiezo yo a leerlo, empiezan a haber un montón de respuestas de las cosas que yo estaba pensando, que vibraban conmigo, ¿verdad? O sea, no necesariamente para todo el mundo va a vibrar exactamente la misma situación. Y para mí, lo que hablaba de ahí era lo que vibraba en mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces empiezo yo a leer esto y yo le digo a mi esposo, eso fue ya finales de diciembre, y justo al final del libro decía que ellos tenían clases de ese libro los domingos y en un ashram de aquí de la zona 1 y que se llamaba Brinda, ¿verdad? Entonces le digo yo, mira, a partir de enero, porque ahorita están cerrados en este periodo de diciembre, voy a empezar a ir a estas clases, ¿verdad? Y no quiero que me digas que no vaya o que qué sé yo voy a ir. Y recuerdo que ¿ahí ya estaban viviendo juntos otra vez? ¿O todavía? Sí, ahí habíamos regresado a vivir juntos, ¿verdad? Entonces yo le decía a mi roommate, ¿sabes qué? Yo tengo miedo yo ya no quiero nada de esto, ¿verdad? Ya no quiero nada de esto, ya no quiero seguir con el mismo estilo de vida, yo ya no quiero seguirme intoxicando. Y yo siento que hay algo más, ¿verdad? Y mi esposo no va a ir por el mismo camino y yo creo que aquí nos vamos a separar ya, ¿verdad? Porque yo estaba convencida que él jamás en la vida iba a dejar de todo esto, porque la gente que lo conoce sabía, era la persona más borracha del mundo, la persona de ahí más motera del mundo. Entonces no iba a dejar ese camino, ni yo lo iba a tratar de convencer jamás en la vida, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo voy a seguir mi camino y pues ya si él se queda atrás o para otro lado, él ya seguirá, ¿verdad? ¿Y entonces? Pues empiezo yo a ir a las... entonces él me dice, porque yo le decía, a la voz, de verdad, qué loco esto. Y yo lo sentía, ¿sabes?
esto suena exagerado, suena película o suena así a la mano, ya está bien quedada, pero de verdad, yo lo que leía ahí, yo sentía que era como un agujero negro que te jala, ¿sí? Algo que te jala y yo pensaba, me daba miedo seguir leyendo porque yo decía, esto me va a transformar en algo más y yo ya no voy a regresar. No sé por qué tenía ese pensamiento. Yo decía, ya no a Sakura. A donde me está llevando esto ya no voy a regresar. Y yo decía, no, ya no lo voy a leer. No, esta cosa está muy loca, ya no la voy a leer. Y de ahí pasaban como algunas horas, bueno, solo voy a leer un poquito más. Entonces seguía. Que siempre ha sido una persona, eso lo recuerdo súper bien, siempre ha sido una persona que te gusta leer. Tú contabas que desde pequeñita en tu casa habían libros, y los mirabas y los leías. Entonces siempre como que lo habías dejado probablemente la lectura por bastante tiempo. Sí, pero sí, la lectura para mí fue un pilar muy importante durante mucho tiempo. Obviamente durante este periodo de negatividad ya no tenía tiempo ni para comer, ¿verdad? Porque pasaban días hasta sin comer. Entonces ya dejé por un lado eso, pero siempre el refugio de la lectura para mí fue bastante importante, ¿verdad? Encontrar muchas cosas en los libros que de ninguna otra manera, ¿verdad? Entonces empiezo yo a leerlo y yo decía, no, ya no quiero leerlo. Y viene mi esposo y me dice, mira, ¿qué tanto hablaste de tu libro? Pero nunca fue mi intención, mira, léelo, sino yo le decía, a la mano esto está bien loco, yo no sé, es bien raro, y habla cosas de hace 5,000 años, y hasta entonces yo había estado acostumbrada al dogma de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad igual a la iglesia. Exacto. Entonces, para mí, el concepto de Dios era algo bien extraño, porque al ver el reflejo de lo que la iglesia representaba, de lo que las personas que iban a la iglesia hacían, y todo eso para mí era negativo, ¿verdad? Incluso la palabra Dios para mí fue un tabú que me costó, incluso ya estando en ese proceso de espiritualidad, decir Dios era relacionar al Señor de la barba y todo lo negativo que había pasado dentro de ese dogma, ¿verdad? Porque no significa que esa ideología que tengas es negativa, sino lo que ha pasado con la iglesia en sí, ¿verdad? Todas las cosas negativas. Entonces, para mí eso era bien, bien chocante y yo decía, no, Dios no. Pero lo que me hablaban acá te hablaba de otros planetas, cosa que la iglesia en sí, cuánto tiempo negó la existencia de otros planetas y de que la Tierra era redonda y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces era algo que se salía de ese dogma, ¿verdad? Y que te hablaba de no sé, universos, te hablaba de cosas más científicas, ¿verdad? Y dentro de algo que era espiritual y que se había escrito hacía 3,000 años atrás. Y yo decía, ¿qué es esto, verdad? Entonces empiezo a leer acerca de esta filosofía completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a dejar entrar la espiritualidad a mí. Porque si a mí me hubieras hablado mira, vamos a la iglesia, o sea, me hubiera dado vuelta la cabeza, ¿me entendés? O sea, yo no voy ahí y yo no voy con esa gente y por ciertas experiencias que yo había tenido a lo largo de mi vida, que yo me crié en un hogar católico, súper católico, yo estudié en algunos colegios del Opus Dei, entonces yo sabía cómo era eso, esas. Tú ya tenías una interpretación que no iba contigo. Exacto, entonces, y lo rechazaba completamente, ¿verdad? Era muy en contra de lo que quería. Entonces, al ser esto completamente diferente, empieza a entrar en mí tal vez esa pequeña chispita, ¿verdad? Una chispita de empezar a indagar más, empezar a buscar más, ¿verdad? Y no sé, solo resonaba para mí, seguía yo leyendo y todo. Mi esposo lo empieza a leer y me dice, vos, esto es súper extraño y de verdad, y qué fuerte, mira las fechas que tengo acá y los datos y no sé qué. Entonces, empezamos a ir a las clases, a Brinda. Empezamos a conocer otro tipo de gente, ¿verdad? Donde todo lo que ellos te decían, todo lo que ellos te hablaban, ellos lo reflejaban y vivían de acuerdo a... Porque alguien te puede decir, mira, tenés que ser humilde, ayuda a tu prójimo, tenés que siempre mantener la sobriedad, pero se echan sus chelas, ¿verdad? Pero andan, no sé, es importante tener un super carro, una super casa, super ropa,
o no ayudar realmente a las otras personas, o si ayudas así con una gran campana, miren, me estoy ayudando ahora. Entonces estas personas viven lo que ellos te enseñan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces para mí fue un plot twist así totalmente increíble, y es de la manera en la que empieza a entrar la espiritualidad en mí, ¿verdad? Dejamos completamente, y sin que nos dijeran, miren, si ustedes van a venir acá no pueden tomar, ni no pueden, nada. Simplemente yo dije, ya no quiero, porque cuando yo tomo no me siento bien, cuando yo tomo después viene esto y los problemas, y entonces empiezo yo a relacionar todo lo que me intoxicaba la mente y todas las drogas legales y no legales con cosas negativas, porque no estaba bien. Y cuando yo ahorita que empiezo en ese proceso, ¿verdad? De limpiarme, me sentía bien, me sentía llena. Las cosas que yo escuchaba, que ellos me decían, me llenaban y ya no necesitaba otras cosas. Y pasamos a estar sobrios, de 0 a 1000, así. Y fue lo que probablemente hizo que no les costara, que no tuvieran que pasar por una rehabilitación, que yo he conocido personas que han pasado por rehabilitación y es muy, 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 muy duro el síndrome de abstinencia y todo eso. Entonces, a ustedes este proceso los ayudó a pasar a la sobriedad de una forma como en paz, por decirlo así. Exacto. Todo el proceso en el que nosotros estuvimos de meditación, de explicarte el por qué, ¿verdad? Porque el proceso de desintoxicación es de todo, es incluso hasta alimenticio, ¿verdad? Y te dicen, mire, no consuman animales por esto, no consuman drogas porque esto es lo que pasa, no consuman esto, o sea, todo tiene una explicación científica, si lo quieres ver así, uh-huh, del por qué no tenés que hacer las cosas, y te enseñan que somos seres integrales, ¿verdad? Porque a ti te enseñan, bueno, si tú estás bien religiosamente, y digo religiosamente, no espiritualmente, porque es tu religiosidad, estás bien religiosamente, todo está bien. Aunque no trabajes en tus emociones, aunque no trabajes en tu cuerpo, aunque no trabajes en lo que estás alimentándote, ¿verdad? O te dicen, mira, ándate a meter horas al gimnasio, no importa qué es lo que te comas, pero métete horas al gimnasio y ya con eso estás bien. Pero espiritualmente no estás bien, emocionalmente no estás bien. O sea, nosotros tenemos que estar trabajando espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y todo lo que absorbes a través de la vista, el oído, de lo que comes. De tus sentidos. De todo. Todo lo que ingresa a tu cuerpo a través del cuerpo material que tenés va a afectar la salud emocional y la salud física. Entonces te empiezan a explicar de esa manera, y al tener un objetivo más alto, que no era solo el de voy a estar sobria porque ya no quiero estar borracha, uh-huh, o porque me lo dijo mi abuelita o mi mamá o mi tía, ¿verdad? Sino porque yo quiero, porque hay algo más elevado, hay una meta más arriba en la que yo quiero estar, ¿verdad? Eso llenó demasiado como que esos vacíos, y no hubo síndrome de abstinencia, increíblemente. La gente nos pregunta, pero miren, no les costó, porque es un proceso, y fue cortado de tajo. Y te digo, ni siquiera cigarros, ni nada, completamente todo cortado de tajo. En la dieta no más animales. Entonces todo esto pasó de tajo y nos sentíamos plenos, nos sentíamos felices. Y no quiere decir que no hayan problemas. Claro, como sí, normal, sí. Humanos normales. Exacto. Mira, hasta eso es lo que uno intenta cambiar, porque eso es una chispita. Y esa chispita, o sea, puedes quemar hectáreas completas con una chispita si el viento está a tu favor, si el clima ha estado seco, todo está a tu favor, con una chispita quemas hectáreas. Entonces, yo lo que le digo a las personas es que no necesariamente tenés que seguir una senda. Esta es la clave. Ahí esto va recto y esto es lo que tenés que seguir, porque no existe de esa manera. La base de lo que tenés que hacer para vos poder cambiar cualquier situación, y la depresión, si lo querés ver así, primero que nada es reconocerlo, ¿verdad? Reconocer que hay algo que es superior a vos, que no lo puedes cambiar. O sea, yo no puedo contra la depresión sola. Yo no puedo contra el alcoholismo solo. Yo no puedo contra estos sentimientos de ansiedad solos, ¿verdad? No se puede solo. Tenés que buscar ayuda. Y en cualquier caso en el que encontres ayuda, tener esa flexibilidad
de quitar los muros que te pones encima, porque nosotros nos identificamos falsamente con las etiquetas que nos ponen, con los muros que nos ponen externos, con la imagen que yo quiero dar, ¿verdad? Entonces yo, en mi ego, decía, ay, pero Sakura querer a alguien, nunca. Sakura creer en Dios, jamás. O sea, nunca, qué vergüenza. Sakura, no sé, dejar de usar ciertas cosas, nunca. Dejar de escuchar esta música, jamás. Yo soy esta música, yo soy la ropa que me pongo, yo soy... O sea, según yo, en mi idea errónea, todo lo externo era yo. Entonces hay muchas personas que por miedo no votan esas creencias, ¿verdad? Se aferran a esa imagen, a esa identidad que tenemos. Que construimos, ¿verdad? En el ego. Porque entonces yo, la Sakura de la zona 1, la Sakura metalera, la Sakura hardcore, lo que querrás, ¿verdad? Y qué pena que me miren en otra situación. Pero ahí fue donde yo dije, este es mi salvavidas. O tiro todo esto que vengo yo cargando en medio del mar y lo dejo a un lado y me subo a este salvavidas, o me hundo con todo lo que vengo cargando. Y eso es lo que pasa. Hay varias personas que me dicen, Sakura, mire, yo ya no aguanto estar en esta situación, yo ya no quiero estar eso. Y les empiezo a decir, bueno, tiene que dejar de hacer esto. Si a usted su oportunidad se presenta en cualquier creencia, ya sea, no sé, que seas de los santos de los últimos días, menonitas, lo que querrás, ¿verdad? Cualquier vibración que de verdad te penetre y te diga, sí, esto es lo mío, tenés que botar lo que traes atrás. Y eso es el miedo que la gente tiene, ¿verdad? Yo no quiero decir que estoy deprimido y yo no quiero buscar ayuda porque van a decir que soy débil. Que soy débil. Y eso es lo primero, que soy débil, que yo no puedo con mi vida. Qué pena que digan que estoy mal, qué pena que digan que tengo clavos, ¿verdad? Entonces no, yo no busco ayuda, yo no le digo nada a la gente porque no, yo puedo solo. O no sé, no voy a dejar de meterme de DUI porque no, mano, si yo soy esto, ¿verdad? Entonces todas esas cosas, yo no voy a dejar de tomar chelas porque ya no van a decir que qué cool soy, que brother, o sea, entonces esos son las primeras barreras que nos ponemos, ¿verdad? Aferrarnos a todo lo externo, que al final, cuando nosotros nos moramos de acá, ya sea que creas en algo, no creas en algo, aquí se queda el cacaste y se pudre y se va. Entonces ya todos tu gusto musical, tu manera de vestirte, tu look, que si sos flaca, si sos bonita, si sos todo, no importa. Entonces lo primero es eso, reconocer que estás mal, y segundo, estar dispuesto a botar todo el equipaje y tirarte y decir, a lo que venga yo voy a hacerlo, ¿verdad? En algún momento de esta conversación tú representaste la imagen de que estás tú en medio de una gran tormenta y solo aferrada a una pequeñita piedra, como una parte estable. Si pudieras pensar ahorita en tu vida, en esa escena de una película cualquiera, ¿cómo sería? Mira, ahorita estoy... No sé si tú algún día viste esta película de Robbie Williams, donde él se muere y va a una pintura de su esposa. Ajá. Estoy en algo así. En la parte... Mira, no todo es perfecto, porque no hay que malentenderlo. Igual los cambios siguen pasando. Tu camino es constante, pero estoy tranquila, ¿sí? Estoy en paz. Veo esa luz cálida, ¿verdad? Veo las montañas, el laguito, las personas. ¿Seguís estando en Japón o ya bajaste un poco más a la realidad? Ya bajé un poco más a la realidad. Ya estoy aquí en Guate. Tal vez Pana. Ok. Sí, entonces no es una cuestión mágica que pase de un día a otro. Es solo encontrar cuál es tu canal, ¿verdad? Y eso es lo que yo le digo a muchas personas. Es dónde está tu canal. Si vos estás en el canal 3... solo vas a ver las cosas que están en el canal 3, y aunque al mismo tiempo estén pasando cosas en el canal 10 completamente diferentes, en el canal 9 completamente diferentes, solo estás sintonizado con canal 3 y las personas que están dentro de ese canal. Pero en el momento en el que vos cambias tu canal y te vas al canal 20, te das cuenta que la realidad es otra. No hace falta irte a vivir a un monasterio, no hace falta irte a vivir a otro país, no hace falta absolutamente nada, porque todo es nosotros. Y mira, yo tuve que sacrificar mis pseudoamistades, ¿va? Porque
al yo dejar la party, se extinguieron. Ya no estaban ahí. O sea, ¿qué me hace? Pero creo que también hay otros amigos que tal vez no eran de la party, que como tú dijiste, tú los fuiste alejando. Uh-huh. Tal vez en algunos momentos con conflictos, probablemente lastimaste a algunas personas que sí eran tus amigos y pues como no estaban en la misma sintonía que tú, también perdiste amigos desde antes. Sí, claro, es que todo fue como un dominó, ¿verdad? Primero te aíslas. Eso es lo que le pasa a todo el mundo. Ya en una depresión o en una dependencia hacia algo, te aíslas, ¿verdad? Incluso dependencias de personas en relaciones, ¿verdad? Ese aislamiento, de ahí solo te quedas con tu círculo de lo que está en tu misma sintonía, ¿verdad? Y después de eso, cuando vos quieres salir de eso, te das cuenta que se queda vacío el círculo, pues, porque ya alejaste a las personas al aislarte, que no estaban en eso. Y construiste tu entorno social en solo personas que estaban en ese mismo ciclo, ¿verdad? De autodestrucción o lo que querrás. Y salís de ahí, entonces ya no te queda nadie, ¿verdad? Pero eso es bueno porque es la manera de depurar. Y las personas que habían estado antes, que no estaban con vos, por eso van a estar ahí. Y se van a alegrar de verte bien y se van a unir a vos, ¿verdad? En tu estilo de vida diferente y pues ya puedes salir y platicar y no necesariamente me voy a echar unas chelas o la misma cosa de siempre, ¿verdad? Entonces, se requiere cierta valentía en el hecho de dejar lo que vos construiste para vos en el exterior. Porque eso sí cuesta, ¿verdad? Cuesta decir, bueno, ya no. Incluso hay cuates que me escriben a veces, mira, vas a ir a tal concierto de tal banda que viene. Y yo, no, vos, gracias, buena onda. Y se enojan, ¿verdad? Pero ahora yo entiendo que tenés que cuidar lo que escuchas. Entiendo que tenés que cuidar lo que ves, lo que comes. Todo eso. Entonces yo no puedo estar en esa sintonía. Por ejemplo, yo te puedo acompañar a un... Tu realidad ya es otra. Ya es otra. Ya no me puedo ir a meter... ¿Por qué me voy a ir a exponer a meterme a un concierto donde todo el mundo va a estar libando, donde todo el mundo va a estar mal? Y yo no quiero estar en esa realidad. Entonces yo no me voy a ese canal, ¿me entiendes? Yo... llevamos aquí un buen rato platicando. Y podríamos aquí hablar como 5 horas. Y sería el podcast más largo de la vida. Vamos a cortarlo por el día de hoy. Igual nos podemos volver a juntar a platicar, pero yo te lo digo de verdad con todo mi cariño y con todo el amor. Te súper mega admiro. Te considero una mujer muy valiente. Siempre has sido una persona que le he tenido mucho cariño y si algo tenemos en común es que queremos compartir las cosas que le pueden ayudar a las personas y eso fue lo que hablamos en su momento cuando quedamos de grabar esta entrevista de si a alguien le puede ayudar esto, yo lo quiero hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y viene a complementar que uno nunca sabe quién está del otro lado del teléfono o del iPad o de la computadora escuchando estos episodios y quién puede necesitar este tipo de información. Y la valentía de compartir tu historia, siempre con tu forma de ser tan genuina, siempre con tu lenguaje. Siempre me la paso súper bien que platicamos. Gracias por estar acá, gracias por compartirnos toda tu buena energía y toda tu buena vibra. Para mí siempre has sido una persona súper interesante. Siempre me la paso muy bien contigo y llenas de energía donde estés. Ahora tal vez la vibra es muy diferente, mucho más en paz y zen. Tenés una hija preciosa, ¿verdad? Que eso creo que es de tus mayores como cosas que te hacen luchar para estar siempre cada día mejor. Y te admiro mucho, Sakura. Gracias, igual. Súper lindo. La admiración es mutua. De verdad, yo siempre lo he dicho. Mis respetos para vos, para tu valentía también, de verdad. La admiración es mutua. Ok. Entonces, aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, algo que le quieran decir a Sakura, me lo pueden dejar en las redes también. En Facebook me encuentran como Ana Lucía Bobadilla Coach y en Instagram estoy como analuciabobadilla.coach. Ya saben que si le puede servir a alguien este episodio, compártanlo, manden el link, manden el screenshot, como quieran. Recomiéndennos tal vez alguna buena historia que crean que podamos compartir por acá. Saben que el podcast no es específicamente solo entrevistas, sino hay un poco de todo.
pero creo que hay ciertas historias que siempre valen la pena compartir, especialmente de personas que han hecho de su vida algo distinto o han logrado de una forma muy resiliente salir adelante. Nos escuchamos el próximo lunes y gracias por escuchar el día de hoy. Que tengan una feliz semana. Bye.